Bueno, con mucha vergüenza, sin lugar a duda que no hay ninguna razón ni explicación por la cual el equipo rindió como rindió hoy. Una vergüenza que tenemos que saber revertirla, tenemos que dar la cara. Y cuando ya se ven con el problema adentro, lógicamente que la reacción es tardía. Desgraciadamente, como les digo, nos encontramos con una derrota muy dura. Todavía falta la vuelta en el Bernabéu, vamos a intentar por lo menos, ¿no es cierto?, tanto antes de ese partido con Getafe contra Milán y en la vuelta, tratar de dar otra imagen y sacar todo el orgullo que necesitan todos. Aquí comienza Café Karlovich. Bienvenidos, amigos del fútbol retro, del fútbol nostálgico, del fútbol vintage, del fútbol de ayer, que tanto nos gusta recordar hoy. Y sobre todo, bienvenido, Marcos Rojo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tony? Esto que acabamos de escuchar no son declaraciones de Gaspar, ni de Melchor, ni de Baltasar. De hecho, esperamos que a todos se os hayan cumplido vuestros deseos, los Reyes Magos, en estos días tan señalados. Son declaraciones de Manuel Pellegrini, el técnico chileno, en sus días de entrenador del Real Madrid. Son después de un partido el cual yo creo que fue un punto de inflexión en su mandato en el banquillo blanco, y que si las escuchamos, que en ningún momento de hecho nombra al rival al que se enfrentó, podemos pensar de una catástrofe en Copa de Europa o no sé, o contra el Barcelona en Liga, algo así por el estilo, pero nada más lejos de la realidad, Marcos. Nada más de la realidad, porque estamos hablando de declaraciones de Manuel Pellegrini tras haber perdido por 4-0 frente nada menos que el Alcorcón, en el conocido como el Alcorconazo. Aún quedaba el partido de vuelta. Haciendo un poquito de spoiler, podemos adelantar que el Madrid finalmente quedó eliminado. Fue un golpe muy duro, sobre todo por la forma de caer. Probablemente la Copa del Rey no fuera el principal objetivo del Real Madrid en esa época, a pesar de la gran inversión que se hizo. Ese fue el año de Kaká, de Cristiano, pero evidentemente caer así, con un equipo además con bastantes titulares, como veremos luego, pues es inadmisible, ¿no?, para un equipo como el Madrid. ¿Por qué traemos estas declaraciones de Pellegrini hoy, en este inicio de 2025? Pues porque este inicio de año nos ha traído la vuelta de la Copa del Rey. Una vuelta de la Copa del Rey que, a punto ya de terminar esta jornada, ha traído sorpresas. Ha traído sorpresas como cada año, porque aunque a priori son duelos extremadamente descompensados entre equipos con internacionales y equipos de inferior categoría, la Copa del Rey tiene una cierta magia, sobre todo en estas rondas, sobre todo en este mes de enero, que podemos decir que es el mes de la Copa del Rey, aunque ahora la Champions se ha metido ahí para molestar un poco, digamos, a esta competición, pero tiene esa cierta magia que permite que veamos, pues, niveles de fútbol muy diferentes y que nos traen de vez en cuando, pues, sorpresas que, pues, como en este caso del Alcorcón, son realmente inolvidables. Así que hoy, en Expediente Karlovich, vamos a explorar aquellas historias que hemos llamado David contra Goliat, muy originales, que suponen las mayores sorpresas de esta Copa, de la Copa del Rey. Y vamos a descubrir cómo esa pasión de los equipos a priori pequeños y a priori inferiores puede llegar a doblegar a auténticos gigantes, como ocurrió en esa ocasión, y en otras muchas más, o en otras más, que veremos a continuación. Pero antes de ello, ¿qué te parece, Marcos, si repasamos uno de los principales factores, yo creo, ¿no?, de esta competición? Yo diría que el gran caballo de batalla que ha habido siempre en la Copa del Rey, sobre todo aquí en España, lo más discutido, todo el mundo tiene opinión acerca de ello, el formato del torneo. El formato siempre ha sido prácticamente, yo lo recuerdo así desde mis primeros recuerdos, mis primeras memorias futbolísticas, eliminatorias de ida y vuelta. Sí es cierto que hubo una época en la cual fue a partido único, pero a partir de 2019 es cuando nos vamos a encontrar con el formato actual de eliminatorias a partido único,
lo cual va a quitar saturación al calendario, hasta semifinales, donde sí va a ser eliminatoria clásica de toda la vida de ida y vuelta. Es cierto que también es un sorteo que no es puro, como puede ser, por ejemplo, en la Pokal de la Federación Alemana, o como en la FA Cup, sino que es un sorteo condicionado en los cuales, por ejemplo, en esta ronda en la actual que nos encontramos, en 16avos de final, los equipos de inferior nivel, segunda red, no sé, queda alguno de tercera red también, iban emparejados directamente contra los equipos que disputaban la Supercopa. Y después el resto contra los equipos de primera. Y ya el resto, pues, si quedaba alguno todavía descolgado, pues a lo mejor tenía suerte y alguno de segunda. Siempre con la condicionante de que el partido, a partido único, nunca mejor dicho, se iba a disputar en el campo del equipo de menor categoría. Todos estos condicionantes, no sé a ti, Marcos, pero a mí me deja un sabor un poco agridulce porque sí, muy bien. Obviamente ese equipo que le toca a un Real Madrid, ¿no? Como puede ser la Deportiva Minera, o Barbastro contra el Barcelona. Va a tener la fiesta en su campo, va a tener... Pero te quita también la ilusión esa de, ¿no?, de un posible emparejamiento contra un equipo del mismo nivel o un nivel inferior incluso, ese poder avanzar en Copa, no sé, algo como, por ejemplo, los de nuestra generación recuerdan tanto, ¿no? El Numancia, por ejemplo, en los 90, ¿no? Hasta que llegó contra el Barcelona, que a punto estuvo de dar la sorpresa incluso. No sé qué opinas tú, Marco. Sí, bueno, Numancia que probablemente el hecho de que fuera doble partido pues eliminó gran parte de sus posibilidades de pasar aquella ronda, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el Numancia se hizo tan famoso como cualquier equipo que haya pasado a la eliminatoria. A ver, a tu pregunta, es verdad que por un lado, si te toca la lotería y te toca uno de los equipos grandes, pues evidentemente has hecho la taquilla y has salvado el presupuesto del año actual y probablemente el presupuesto del año siguiente, pero por otro lado también se elimina la posibilidad de sorpresa. Puede haber una sorpresa porque te cargas un gigante, pero luego te va a tocar otro equipo de primera y lo probable es que acabes cayendo, ¿no? Cuando si el equipo fuera, o el sorteo fuera totalmente puro, como ocurre en otras ligas, pues podrían irte tocando equipos de tu categoría y con menos gestas podrías llegar a una de las últimas rondas, ¿no? Porque es verdad que a pesar de haberse instaurado a partir de 2019 el formato partido único, a semifinales no llegan equipos de segunda división o de segunda división B. Por lo cual, sí, aumenta la emoción, sí, vemos alguna que otra sorpresa que ahora veremos que pueden llegar incluso a pasar a la historia por lo abultado de la misma, pero no podemos ver ese cuento, ¿no?, de ese equipo cenicienta que llega a enfrentarse con una gran institución y llega a una de las últimas rondas o incluso a disputar la final. En otras ligas sí que ha sucedido. Por lo cual, yo también tiraría por ese sorteo puro y duro para la Copa, evidentemente. Sobre todo, posiblemente duro, ¿no? Para más de uno. Pero bueno, ya hemos dicho, ¿no?, en la introducción un poco que este debate siempre ha estado y siempre va a estar, y más ahora, ¿no?, con el tema cargado de calendario. Lo que sí vamos a hacer vamos a comenzar ahora mismo, Marcos, es hacer un repaso de esas grandes sorpresas que ha habido en la Copa del Rey, porque las ha habido y, jolín, con la que empezamos no es para menos. Sí, vamos a recorrer esas grandes gestas como a modo pildorita. No vamos a hacer un análisis como hacemos, por ejemplo, en rivalidades del partido, pero sí que a modo píldora de gestas, digamos, vamos a repasarlas. Hemos elegido un milagro irrepetible, explicaremos por qué, y luego las caídas del Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, las caídas principales que han tenido estos equipos en las rondas de Copa preliminares contra equipos de inferior categoría. Y cuando hay varias, para explicar un poquito cómo vamos a organizarlo, cuando hay varias rondas o hay varios partidos en los cuales los equipos grandes caen, pues nos centramos especialmente en una de ellas, las que consideramos más representativas. Si empezamos por la historia más icónica probablemente de la Copa del Rey, en cuanto a sorpresa se refiere, tenemos que empezar por el Castilla, porque ¿os imagináis a un filial de segunda división eliminando uno tras otro a equipos de primera como si fuera un equipo grande y plantándose en la final contra su primer equipo? Pues esto sucedió. Aunque parezca surrealista, sucedió. Y sucedió en 1980, en la temporada 79-80, con el Castilla. Y este capítulo merece un episodio aparte
Así que no desarrollaremos, aparte de porque no tenemos el tiempo hoy para ir mirando ronda a ronda, no nos pararemos tanto. Pero este Castilla se cargó a equipos como el Hércules, el Athletic Club de Bilbao, la Real Sociedad y el Sporting de Gijón para llegar a la final que, lamentablemente para el Castilla, acabó con un tortazo y con un 6-1 frente al Real Madrid. Sorpresa para nadie, también te digo. Sorpresa para nadie, pero imagínate, ya no va a volver a suceder, hemos dicho que es irrepetible, y ya no porque no haya filiales de nivel, sino porque desde 1990 ya los filiales se consideran el mismo club que el primer equipo y ya no participan en la Copa. Pero impresionante este Castilla de la 79-80. Esto es antidiluviano, iba a decir, pero anterior al cambio de formato. Aquí todo era a doble ronda. La mayoría de los naufragios que vamos a ver ahora, de los equipos citados, de Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, sí que son ya en este siglo XXI y con ese formato a partido único. Si empezamos por el Madrid, tiene 3 muy reseñables. El Toledo en el 2000, Real Unión 2008 y el Corcón en 2009. La segunda temporada con las eliminatorias iniciales fue esa temporada de la 2000-2001 y ahí el Toledo, en el Salto del Caballo, estadio de nombre mítico, eliminó al Real Madrid por 2-1. 8 años después, ya en eliminatoria a doble partido, en uno de los años en los que se hizo esa pequeña parada con respecto a este nuevo formato a partido único, hubo un equipo de segunda B que hizo temblar los cimientos del Santiago Bernabéu, eliminando en 16avos al Real Madrid, que no pudo remontar el resultado de la ida. Aquí el Real Madrid tuvo la oportunidad de remontar y no lo hizo. Al final, 6-6 en el marcador global y el Real Unión de Irún pasó. Pero no hay nada comparado con el Alcorconazo, ya escuchábamos a Pellegrini al inicio del podcast, del año siguiente. Y es que en uno de los episodios más dolorosos de su historia, el Alcorcón de Segunda B goleó al Real Madrid por 4-0 en la ida de 16avos de final en una noche de pesadilla para el equipo del chileno, del ingeniero Pellegrini, que esa noche alineó un equipo bastante titular. El equipo fue Dudek, Arbeloa, Albiol, Metzelder, Derente, ojo, Royston de entre. Joder, ojo, Royston. Mamadou Diarra, Guti, Van der Vaart, Granero, Raúl y Benzema. Gago, Marcelo y Van Nistelrooy salieron durante el partido. Un equipo suficiente, evidentemente, para poder ganar a un Alcorcón que en ese momento estaba en segunda B. Pero es que además el mejor del Madrid fue Jerzy Dudek, que salvó al equipo de una goleada aún más sonrojante. Ni la bronca de Valdano, entonces director deportivo, y la mano derecha de Florentino, que al descanso bajó al vestuario a arengar, llamémoslo así, a los jugadores, hicieron reaccionar al equipo. Y especialmente mala ese día fue la actuación de Guti, que tuvo que ser sustituido al descanso tras haberse encarado incluso con el público y rivales en una manifestación de impotencia. El héroe del Alcorcón fue un antiguo canterano del Real Madrid, Borja Pérez, con 2 goles. Y este Borja Pérez marcó nada menos que 6 goles al Madrid en 3 equipos diferentes o con 3 equipos diferentes en las rondas de la Copa del Rey. Lo tenía que haber fichado el Atleti, ¿eh? Bueno, perfecto, ¿no? Antiguo canterano del Real Madrid, como Fernando como Llorente, como Hermoso, como Mario Hermoso. Pero bueno, aunque el Madrid ganó la vuelta por 1-0, no fue suficiente. Y el Alcorcón pasó de ronda y ahí ya pues entramos en la discusión que hemos tenido anteriormente, acabó cayendo en octavos contra el Racing, ¿no? A final de temporada, Pellegrini, que tenía un año de contrato todavía, fue despedido. No solo por esto, pero evidentemente esto empezó a cavar su tumba. No pudo conseguir ningún título y cuando terminó la liga llegó esa portada famosa del diario Marca de "Estás despedido, Manolo", y en su lugar pues llegó José Mourinho. Pero el Real Madrid no está solo en cuanto a las debacles en la Copa del Rey, porque el Barcelona también tiene una lista. Es eliminado por el Figueras en el 2001, por el Novelda en el 2002 y por la Gramenet en 2005.
El primero de los casos, el Figueras, de Segunda B, dejó fuera al Barcelona de Charlie Reixac en ese momento, un Barcelona pues de los peores que se recuerdan, con un gol en el primer minuto de la prórroga al que el Barcelona no pudo hacer frente. No había gol de oro, pero el gol resultó decisivo. Era un Barcelona en horas bajas que venía o que veía en la Copa una oportunidad para salvar la temporada, pero que no pudo aferrarse a ella. Al año siguiente llegó el Novelda, entonces último clasificado de su grupo de Segunda B. Evidentemente era un paseo para el Barcelona en teoría. El Barcelona de Luis Van Gaal, que había vuelto y en su segunda etapa como técnico del club, pues también aspiraba a reverdecer los laureles de la primera etapa, en la que consiguió varias ligas, pero esta segunda etapa fue un fracaso y este fue uno de los principales motivos de que acabara siendo destituido. Se adelantó el Barcelona, además, te adelantas contra uno de los equipos más flojos de Segunda B según clasificación, trabajo hecho. Pues un Novelda miedoso en la primera parte, en la segunda parte salió a por todas y acabó remontando 3-2, resultado final, y hubo un héroe por un día, un one hit wonder, que es Tony Madrigal, alguno igual lo tiene en la cabeza, que firmó todo un hat-trick contra el Barcelona y apareció pues en todos los medios, a pesar de lo cual podemos llegar a pensar que un jugador de estos que te marca 3 goles en un partido tan representativo y tan hablado y tan enunciado en la prensa, a partir de ahí puede relanzar su carrera, pero en su caso no fue así, nunca consiguió pasar de Segunda B. Así que fue, por supuesto, su noche de gloria. Y como en el caso del Madrid anteriormente, no fue por falta de jugadores en el Barcelona, porque esta fue la alineación del Barcelona esa noche. Robert Enke, Fabio Rochenbach, Reisiger, Fran de Boer, Fernando Navarro, Xavi, Gerard López, Gabri, Riquelme, Thiago Motta y Giovanni. No Giovanni el que fichó el año de Ronaldo, sino Giovanni con el de las peinetas en el Bernabéu. No es este, sino el que fichó luego posteriormente con Rochenbach. Cierto, fueron realmente dos fracasos del Barcelona. Fue uno de los 4 partidos de Robert Enke ese año y no vemos que fuera un partido bueno para él, desgraciadamente. De ahí pasó con poca suerte por Fenerbahce y Tenerife y acabó siendo un ídolo en Hannover, ciudad en la que nos conocimos, Tony. Ciudad en la que, bueno, desgraciadamente se suicidó en 2019. El Novelda cayó en la siguiente ronda por un estrepitoso 0-3 contra el Tarrasa, por lo cual vemos que la noche del Barcelona fue incomprensible, tanto como el alcorconazo anterior del Real Madrid. Van Gaal, aparte, con el equipo en 13ª posición a finales del mes de enero, ya no pudo aguantar más y fue destituido de su cargo. Y podemos pensar que las pesadillas del Barcelona acaban ahí, que probablemente sea de esos años, pues la pareja o el trío de años peores que tuvo ese Barcelona, entre la etapa de Cruyff y Van Gaal y luego la llegada de Rijkaard, pero no, luego Rijkaard también tuvo una caída estrepitosa con una alineación muy titular, sin Ronaldinho y sin Eto'o, que salió en la segunda parte, prácticamente el Barcelona salió con todo, frente a la Gramenet, también en la prórroga con un zapatazo de Ollés del Gramenet, que se convirtió pues en el héroe de ese partido, en el Tony Madrigal del Gramenet. Yo por mi parte podríamos terminar aquí, ¿eh? Yo si quieres ya podemos... Sí, ahora llega... ¿No? Ahora llega lo que más daño te hace a ti como Atlético, que bueno, es... Una no salió mal al final, ¿eh? Una estaba preparada. Sí, parecía, ¿eh? Estaba peligrosamente preparado, como diría el también protagonista en segundo plano de este partido, porque hablamos de la eliminación del Atlético de Madrid contra el Albacete en 2011, Albacete de Segunda B, a doble partido, lo cual hace que la eliminación sea todavía más grave, con un 2-1 en el Carlos Belmonte y un 0-1 en el Calderón. Visto con perspectiva, parece que fue un mal necesario para el Atlético de Madrid, porque evidentemente no estaba a un buen nivel con el entrenador Goyo Manzano, y esta derrota, aunque ya estaba decidido,
fue la que supuso la llegada de nada menos que el Cholo Simeone. Pero el 0-1 igualmente fue un esperpento. El equipo ya bajó los brazos y la grada cantando el ole, ole, ole Cholo Simeone, que ya se sabía que iba a ser el sustituto, era un secreto a voces. Bueno, fue una eliminatoria también bastante vergonzosa. Sí. No acabamos la cosa. De hecho, esa temporada acabaríamos siendo campeones de Europa League. O sea, que no acabamos la historia al final, ¿eh? Probablemente por el trabajo hecho por Gregorio Manzano en la primera parte de la temporada. Ojo, la fase de grupos fue suya y acabó primero de grupo. O sea, que él se lo atribuía, que parte de la Europa League era suya también. Lo dijo, lo dijo. No, y tenía razón. Sí. Y esta noche Manzano formó con un equipo muy similar al que luego ganó la Europa League, pero también al que acabó siendo campeón de Liga y subcampeón de la Champions 3 años más tarde. Porque ojo al equipo del Atlético de Madrid esa noche. Asenjo, Juanfran Miranda, Godín Felipe, defensa 100% titular, Gavi, Asunsao, Coque, Diego, de media punta, Adrián y Falcao. No recordaba yo a Asunsao en el Atlético de Madrid. Sí. Estuvo en la de 2010 con Quique cuando ganaron la Europa League contra el Fulham. Vale, no lo recordaba. Y bueno, ya no forma parte de este programa de fútbol retro, porque no es retro, pero hace apenas 5 años volvió a ganar el Atlético de Madrid derrotado ante la Cultural Leonesa por 2-1. Lo digo por no dejar al Atlético de Madrid con un solo fracaso en Copa. Tiramos la Copa, nos molestaba. Ha habido alguno más. Y si vamos a... Terminamos ya con las eliminatorias que más nos han impactado en ese aspecto, con las mayores sorpresas a nuestro juicio. Y podemos hacer un pequeño análisis acerca de qué pasa en otras ligas europeas. Porque podemos pensar que las sorpresas solo suceden aquí o que en otras ligas sí que podemos ver ese cuento de hadas de manera más frecuente de lo que podemos llegarlo a ver aquí. La estadística nos dice que no sucede tantas veces como podemos pensar desde la distancia, pero sí que por ese sorteo puro que comentabas antes, se han visto alguna que otra sorpresa, pero ya hasta el final, no como sucede aquí, ¿no? Que pueden llegar a suceder, pero que en la siguiente ronda normalmente acaban. Podemos pensar en Inglaterra como el país en el que más propensas son estas sorpresas enormes de equipo casi de regional, enfrentándose contra ese Arsenal o ese Liverpool y venciendo y llegando a la final de Wembley. Pero aunque es famosa por tener un formato a partido único desde siempre, aunque participen muchos más equipos que en ningún otro país, porque allí participan todos los equipos hasta novena división e incluso algunos equipos de la 10ª división. Pero no ha habido equipos de regional en finales, por ejemplo. Ha habido algún resultado sorprendente, como el Wrexham galés, que estando en la 4ª división se cargó a todo un Arsenal en el año 92, como el Bradford City, de la 4ª división eliminando al Chelsea de Mou en 2015, o un Lincoln City de 5ª división llegando a los cuartos de final en 2017 tras eliminar al Burnley. Pero como vemos no hay ningún caso de equipo en la final o campeón. Sin embargo, en la Copa de Francia sí que se han vivido dos cuentos de hadas de estos que en Café Carlo Bis nos gustan tanto y que se merecerían incluso un capítulo propio, un spin-off de este capítulo. Uno de ellos sería en el año 2000 el Calais, equipo amateur de la 4ª categoría, que alcanzó nada menos que la final y cayó de penalti y en el último minuto ante el Nantes por 2-1 tras haberse marchado ganando al descanso. Todo esto ante 80.000 personas que abarrotaban Saint-Denis. Y algo similar, no forma parte del podcast de Fútbol Retro, pero creo que merece la pena comentarlo. Sí. Si hablamos de sorpresas en una copa, ocurrió en el 2019. El equipo de Les Herbiers, equipo de tercera, llegó a la final contra el PSG y vendieron muy cara su piel, aunque en este caso perdieron por 2-0. Esto realmente me parece inimaginable en España, ¿no?
con el formato actual, Tony. En el caso de Alemania, en la Pokal, Copa en alemán, sucedió algo similar en el 97. Porque ahí el Energie Cottbus, que entonces militaba en la tercera división, la que ellos llaman la Regionalliga Nordost, un equipo que además nunca había estado en Bundesliga, llegó hasta la final, en un hito absolutamente inolvidable. Digo que no había estado nunca en la primera división porque podemos pensar en un Zaragoza, en una mala situación, en segunda B, que saca esos vestigios de grandeza. En este caso, no es que Zaragoza esté en segunda B, pero es un equipo que se me ha ocurrido que ha llegado a ser grande y que ahora está en una categoría inferior. Pero en De hecho, Energie Cottbus sí. no No, había pisado la decía primera. que de hecho, haciendo un pequeño paréntesis, yo creo que de las copas con más sorpresa es la Pokal, es la copa alemana. 5 años antes, en el 92 de hecho, el Hannover 96 había sido campeón de la copa alemana militando en segunda división, incluso, como dices, saltándonos lo retro, la pasada temporada el Kaiserslautern llegó a la final contra el Bayer Leverkusen sin estar en la primera Bundesliga. O sea, que es una de las copas quizás más atractivas en cuanto a nivel de sorpresas. Sí, no sé si será porque existe menos diferencia presupuestaria entre los equipos. No lo sé, porque es verdad que ahí destaca mucho el Bayern, hay algunos equipos grandes, pero puede ser por eso, no sé, no tengo realmente una opinión formada acerca de por qué en la liga alemana puede llegar a suceder y en otras ligas no. Realmente el formato tampoco puede ser, porque el formato ya lo tenemos también aquí. Sorteo puro también existe en Inglaterra, que no tiene esos ejemplos. Realmente, igual mera casualidad. Francia también hemos visto que tiene ese tipo de sorpresas, ¿no? Italia tampoco. Italia es más como España en el aspecto de que tampoco ha habido un equipo coronándose o un equipo ni siquiera en la final. De hecho, las mayores sorpresas se han dado en rondas preliminares como sucede aquí y probablemente la mayor sorpresa que haya existido en Liga Italiana ha sido el Bari de segunda B o de la Serie C, en ese caso, eliminando entonces al entonces campeón de liga, la Juventus, que vivía pues la mejor época de su historia y que acababa de ser subcampeón de Europa. Pero yo esperaba realmente encontrarme con algún caso más en el resto de las ligas, pero vemos que al final acaba imponiéndose el equipo de superior categoría en la mayoría de los casos, ¿no? La ley del más fuerte manda. La ley del más fuerte, aunque hemos visto que hay Davides que son capaces de vencer a Goliaths, aunque sea en alguna eliminatoria suelta y luego acaben por caer ante otro Goliath. Así que, Tony, con este repaso a otras copas europeas, podríamos cerrar este recorrido por las grandes gestas de los equipos modestos en la Copa del Rey. Y es que vemos que ante aunque estas historias no son tan habituales, esa rareza y ese contexto que las rodea las convierte en grandes hazañas. Y cada Y una nos por eso, recuerda que por desigual que parezca el enfrentamiento, siempre guarda espacio o siempre hay un espacio para el inesperado. Disculpa. nada, y por eso iba a decir, de hecho, nos gusta tanto la copa y nos encanta la copa, ¿no? Porque está llena de ese misterio, ¿no? De hecho, pues como bien dices, ¿no? Venimos de un fin de semana en el cual hemos vuelto a las gaunas, ¿no? Algo tan retro como vivir un partido de fútbol a las gaunas. Hemos vuelto a las gaunas, hemos visto una tanda de penaltis en las cuales el campeón se ha visto contra las cuerdas, a punto el Logroñés de esta nueva versión del Logroñés, una de las dos versiones del Logroñés que existen en la actualidad, a punto de dar de nuevo la sorpresa después de eliminar a Villarreal en penaltis y pues casi lo consigue contra el Athletic Bilbao. Hemos visto, por ejemplo, en Sevilla caer ante una Almería en segunda división, es verdad, con Almería muy favorito a subir a primera división, con un presupuesto muy elevado que no está tan lejos de los equipos de primera. Pero bueno, un Pontevedra eliminando también, por ejemplo, a un subcampeón como el Mallorca, por goleada además. Pues bueno, al final son sorpresas. La Copa, como bien dices, nunca sabemos qué es lo que nos va a traer. Es difícil que tengamos unas semifinales con un ejemplo similar, filial aparte, al primero que hemos comenzado con este expediente, al del Castilla.
Pero siempre va a dejar, sin lugar a dudas, muchísima emoción, ¿no? Y al final los que nos gusta ver estadios llenos, ver estadios menos habituales, repletos de aficiones y ver pues fútbol en su estado más puro posible, ¿no? Exactamente. La Copa siempre nos trae alguna sorpresa y, quién sabe, igual dentro de 20 años, lo que ha pasado en esta edición sigue siendo o pasa a ser retro y lo podemos tratar en Expediente Karlovich. Gran noticia si seguimos aquí por aquel entonces. Pues bueno, hasta aquí llegamos con este Expediente Karlovich. Hasta aquí llega Café Karlovich. Como siempre, agradeceros a todos los que nos habéis acompañado en este programa. Recordad que nos podéis apoyar a nuestro proyecto siguiéndonos en nuestras redes, en X, en @cafekarlovich, en nuestro canal de YouTube, en las diferentes plataformas de podcast, iVoox, Spotify, Apple Podcast. Suscripción, likes, todo es agradecido y todo nos ayuda a crecer. Y recordad también en Copa que esta noche juega el Trinche.